Y así terminamos el episodio 62, Amparo Casamalguapa, la mujer contra el poder. Gabriela, ¿qué te pareció esta vez? Ya es tu tercera vez aquí en el banquillo de los entrevistados. De los acusados. Pues fíjate que para mí Amparo fue un reto porque realmente yo había escuchado de ella su historia, pero nunca me había metido a investigarla a fondo. Entonces al ver que habían pocas fuentes y muy pocos estudios sobre ella, sí fue un poco complicado, pero igual se logró, ¿no? Creo yo que le hicimos justicia, le estamos dando reconocimiento en la historia de El Salvador y también reconocimiento como una de las mujeres luchadoras feministas, podemos decir, de los años 20. Correcto. Un referente puede ser, ¿no? Al igual que lo es Prudencia Ayala. Correcto. Podemos mencionar también Amparo. Y es bueno recordar estas figuras femeninas que nos han abierto el camino para que las salvadoreñas como tal podamos tener los derechos que se tienen ahora, ¿no? No solo a nivel de Latinoamérica, pero siempre es bueno retomar lo nuestro. ¿Quiénes son las mujeres en El Salvador que han tenido estas luchas históricas memorables, ¿no? Tenemos a Prudencia Ayala, que nunca nadie la ha olvidado por su osadía de ser candidata, correcto, a la presidencia. Y tenemos ahora a Amparo por su osadía de mencionar un discurso contra el régimen político de la época. Violento. Mira qué personaje más interesante. La verdad es que conforme iba leyendo de ella me encantó muchísimo su historia y lo que ella logró. Y la verdad es que ojalá con estos episodios que vayamos dando se pueda ir conociendo un poco más y la gente que escuche el proyecto le interese y de su propio interés ir a conocer un poco más sobre Amparo. Bueno, antes de comenzar el episodio, me gustaría anunciar que estamos preparando un blog con algunas reinterpretaciones de los episodios para quienes quisieran, digamos que hacer una lectura más que escuchar el podcast. Y también vamos a abrir espacio para que las personas que deseen compartir o publicar algunos artículos referentes a la historia, cultura, literatura, puedan sumarse al esfuerzo. Así que bueno, con eso comenzamos el episodio y que lo disfruten mucho. Ah, sí, y ranqueen el episodio, por favor. Bueno, antes de comenzar, ¿algo más, Gabriela? Dale like y suscríbete. Por favor. Y bueno, antes de comenzar con el episodio, me gustaría tomarme unos segundos para presentar y agradecer a nuestros primeros patrocinadores en el proyecto Chachalaca, Family Guard de S.C. Johnson. Así que escuchemos qué tienen que decir. ¡Miren allá, en la ventana! ¿Es un super robot? ¡No! ¿Es una máquina del futuro? ¡No! ¡Es mi papá desinfectando la casa! ¡Wow! Conviértete en el héroe de tu familia usando Family Guard, que mata el 99.9% de virus y bacterias. Y pues nada más reiterar que nos sentimos muy alegres en el proyecto por contar con el patrocinio de Family Guard, que han decidido apoyar nuestro viaje chachalaquero. Así que comenzamos. Episodio número 62 del proyecto Chachalaca, Amparo Casamalguapa, la mujer contra el poder. Nos acompaña Gabriela Marroquín. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, gracias por tomarme en cuenta y esperarme. Sí, ya teníamos rato de estar preparando este episodio, ¿no? Sí, pero por motivos de fuerza mayor no habíamos podido, pero al fin ya se concretó y qué mejor que hacerlo con una mujer olvidada por la historia. Sí, definitivamente. Y censurada también. Sí. Bueno, antes de comenzar, ¿qué tal? Recién fue el Black Friday. ¿Cómo se vivió aquí en Santain? El tráfico estaba igual o peor que San Salvador. ¡Qué terrible! Ayer, de haber sabido, yo no hubiera salido, pero ya andaba en la calle. Mira, y es trágico, porque la gente va, corre y salen los videos de a las 5 de la mañana cuando abre metro y vos podés comprar en línea todo lo que... Igual puedes comprar todo en línea y te sale con promoción y toda la onda. Sí, lo único que quizás la cultura de las compras en línea en El Salvador todavía no está muy... Sí, fíjate, es correcto. Muy arraigada. Sí, y no. Aparte que a nosotros nos gusta la satisfacción al momento. Sí, ¿no? En cambio, cuando compras en línea tenés que esperar a que llegue el pedido. Sí, pero no te estás dando riata, sí. O sea, y no es como que, este tele se ve mejor que este otro, o sea, haciendo la misma marca y el mismo modelo, no tiene mucho sentido. De lo que se quejan mucho es los tiempos de espera, que lo compras ahora y se tardan una semana. Y así como yo, que soy ansiosa, no. Vaya, pues sí, tiene lógica. Pero igual, o sea, hay opciones ahí para poder comprar en línea. Y en San Salvador fue terrible, no se podía mover nada. El tráfico fue feo. Bueno,
Antes de comenzar el episodio también me gustaría preguntarte, porque esta es una figura muy importante. Gabriela, ¿tú eres feminista? Sí, me considero feminista. Yo he sido muy criticada por eso, porque generalmente los hombres que tienen nulo conocimiento del movimiento feminista te critican en el aspecto de que se crean la imagen de la feminista, ¿verdad? De pelo corto hasta cierto punto, te encasillan en ciertos estándares físicos y también en la vida. A mí me criticaron mucho, yo recuerdo eso, yo tengo ya un hijo y estoy esperando el segundo, y cuando yo salí embarazada de mi primer hijo, me decían, ve, la feminista salió embarazada, no vas a abortar. Y yo era como que sea feminista no tiene nada que ver con mis decisiones sobre la maternidad. Es más, Hay como un malentendido realmente sobre Sí. el pensamiento feminista. hay mucha ignorancia en el tema, pero me considero feminista porque desde siempre he ido en contra del canon establecido para lo que las mujeres debemos cumplir en la sociedad, en la familia, etcétera. Y también es una filosofía de vida realmente. Si yo me manejo bajo la línea feminista, hay muchos tipos de feminismo, ¿no? Feminismo radical, feminismo católico, hay movimientos de feministas católicas y así hay, como cualquier rama de la filosofía, vos vas a encontrar muchísimos matices, ¿no? No todo es blanco ni negro. Siempre hay diferentes matices y cada quien, pues, considero yo, lo adapta a su vida y a su contexto. En mi caso, pues, me considero feminista y quizás muchas personas les choca la idea de una feminista que tiene hijos, que está casada, que es profesional, etcétera, ¿verdad? Siguiendo el enunciado de la maternidad, será deseada o no será, yo siempre he querido hijos, siempre. Pues ya casarse fue valor agregado. Sí. Que encontramos. Sí, no, y ahí conociéndote también no es como que el matrimonio ha sido ese matrimonio tradicional. Realmente yo respeto mucho a tu esposo porque, por lo que sufre. ¡Ah! Mención honorífica al pobre porque así me aguanta. No, mentira. Pero sí, mi vida nunca ha sido ordenada ni he hecho las cosas en el orden establecido. Un día vamos a hablar de eso en otro podcast. Ok. Entonces, para mí, yo siempre me he identificado mucho con esa lucha y porque también he vivido mucho la desigualdad al ser mujer, tener obstáculos. Este tema es muy debatible, ¿no? Hay muchos hombres que dicen, no, pero si ustedes lo tienen más fácil, etcétera. Pero hay cosas que solo las mujeres vivimos. Al igual que hay cosas que solo los hombres viven. Nosotras vivimos Es correcto. y También sufrimos, también. experimentamos ciertas cuestiones que para los hombres son muy comunes con mayor dificultad. Entonces, por eso es que yo me considero feminista y siempre me ha llamado mucho la atención la lucha feminista, ¿no? Ok. Y mira que esta introducción, bueno, esta pregunta sirve mucho de introducción porque vamos a explorar la figura de Amparo Casamalguapa, quien se considera como un referente feminista del siglo pasado. Correcto. Y considero que sería muy bueno comenzar hablando del contexto de los años 1900 a 1920 sobre la situación relacionada a la mujer. Me parece que en 1921 hubo una marcha en el mercado de San Salvador que fue reprimida por las fuerzas políticas. Y sin duda en aquel momento en San Salvador, bueno, en El Salvador y en Latinoamérica, ese rol de la mujer de estar en casa y encargarse de las responsabilidades del hogar, prácticamente era la ley, ¿no? Pero ¿qué nos puedes decir acerca de ese contexto? Vaya, en 1920 nos encontramos frente a la primera ola feminista, ¿no? Recordemos que el contexto de la época era muy distinto al actual. Ahora pues ya la lucha va cambiando, ¿no? Ya se conquistaron ciertas cuestiones, ciertos derechos y en ese contexto pues la lucha feminista, la primera ola del feminismo reclamaba el derecho de las mujeres a votar principalmente, ¿no? Las sufragistas. Correcto. También los derechos laborales, ¿no? Salarios justos, las horas laborales trabajadas y los derechos civiles, ¿no? Que fueran igualitarios en el matrimonio y en la participación política. En El Salvador y en la mayoría de Centroamérica ya se permitía el divorcio. Sin embargo, pues los derechos en el matrimonio no eran iguales para hombres y mujeres. Hoy en día podemos escuchar ya esta frase de las maternar y paternar, ¿no? En iguales condiciones, que no es solamente que el hombre te ayuda a criar un hijo, sino que está ejerciendo su paternidad como debe ser. En aquel entonces, pues el cuidado de los hijos, de la casa, estaba al 100% en hombros de la figura femenina, ¿no? Las mujeres. Y no solo en cuestiones de rol de género,
que sabemos que aún hoy en día es muy común que el cuidado de los hijos quede al 100% a cargo de la mujer. Incluso pueden verlo en casos de abandono, ¿no? Los hombres abandonan a los hijos y nadie les reclama, nadie dice nada. Pero si es al revés y una mujer abandona a sus hijos, el estigma social Sí. que te cae, o sea, es crudo. La sociedad no perdona a una mujer que abandone a sus hijos por X o Y motivo. En cambio, los hombres no es cotidiano. Todos conocemos casos. Mira, hoy sí, conocemos casos, pero también empiezan a ver, digamos, que esta línea, o sea, este dedo en el renglón que ya se le empieza a poner a cada persona con respecto a eso, ¿verdad? Sí, y más que todo viene siempre de las mujeres, ¿no? Sí, Comunidades femeninas, que ya se marca también a los hombres que abandonan los hogares. Sin embargo, a nivel social e incluso a nivel jurídico, la mujer siempre está en desventaja, porque tampoco las cuotas alimenticias son justas. En otros países del mundo podemos ver que hay mayor exigencia, sin embargo ahí todavía nosotros estamos un poco atrás. Y volviendo a ese contexto, igual, ¿verdad? La identidad femenina estaba supeditada a la figura masculina, a tener la protección de tu esposo o de tu papá o de tu hermano, ser la hija de, ¿no? O la esposa de, que eso ya es algo que ha cambiado un poco con el tiempo. Pero también hay que hacer, digamos, que conciencia en el hecho de que mucha gente piensa que las cosas siempre han sido así. La cordialidad social que tenemos hoy en día siempre ha sido así. Y que las marchas y que la expresión política de una parte oprimida de la población no debería de manifestarse, no debería de existir, salir a las calles a pedir el voto. Esto fue algo que sucedió aquí en el país y sin esos movimientos a nivel mundial nunca se hubiera logrado. Correcto. Todas estas luchas pues han construido las mujeres que somos ahora. La sociedad de forma general. Y ellas nos dieron los derechos que nosotros tenemos ahora. Correcto. Y los derechos por los que nosotros luchamos ahora van a ser los que tengan el día de mañana las mujeres las niñas, sobrinas, hijas que ahorita están naciendo, ¿no? Así es. Entonces, en ese contexto, lo que te decía de estar supeditada a la identidad del hombre. Cuando uno se casa, pues, ¿quién adopta el apellido? La mujer. Y ya es como que si tenés un hijo, por ejemplo, cuando yo tuve mi primer hijo, yo era soltera, no estaba casada. Y uno siente ese estigma de no tener el apellido de, ¿verdad? Y tu hijo, por ejemplo, cuando vos salís de los hospitales y no estás casada, no le puedes poner el apellido del papá. Tiene que ir el papá en persona, ¿verdad? A ponerle el apellido al niño. Entonces, son cositas pequeñas que uno podría decir, no pasa nada, pero sí se siente. Incluso en aquel entonces no estaban todas las leyes que ahora protegen a la mujer en estos contextos, ¿verdad? De nacer y todo. Fíjate que ahí hay una cosa muy, muy curiosa históricamente. En las partidas de nacimiento, cuando no era una unión, una persona nacía fuera de una unión, correcto, decía hijo bastardo de. Correcto. Entonces, son los estigmas que ya hoy en día no tenemos, pero todavía están ahí un poquito, ¿verdad? Hay rezagos. Imagínate cómo pesan esas cosas, ¿verdad? Que vos seas casado o no seas casada. A la hora de tener un hijo, hoy las cosas han cambiado aún más, pues, porque ya hay instrumentos legales que impiden que se den ese tipo de actos discriminatorios. Pero en ese tiempo, incluso en ese tiempo, en los años 20, tener un hijo fuera del matrimonio era vergüenza, ¿no? Para tu familia, la sociedad te marcaba, muchas mujeres tenían que huir y tener los hijos en secreto y esconderlos o decir que eran de algún familiar. Hay tantas historias en la literatura y en tantas novelas o cuentos populares, ¿no? Las referencias históricas de ese hecho. Exacto, que reflejan esos momentos. En cambio ahora hay muchas más mujeres madres solteras. Yo en mi caso fui un tiempo madre soltera. E igual, ¿verdad? El estigma siempre está. Que la gente te dice, bueno, ya tenés un hijo, ya nadie te va a agarrar en serio, ¿no? A mí me lo dijeron. A mí que me decían, ¿no? Bueno, ahora ni modo, ¿verdad? Ya tenés un hijo y pues tenés que ver quién te acepte con un hijo, porque es más difícil así. Entonces, desde siempre y todavía en la actualidad, ya menos, ¿no? Pero se ve todavía. Las mujeres siempre estamos supeditadas a la figura masculina, ¿no? A quien nos respalde o a quien tenemos a la par. Además de eso, pues,
la política y lo público en ese contexto confinaba a las mujeres al hogar, a las labores domésticas, y se permitía que las mujeres incursionaran en el ámbito de la educación y en el área laboral en ciertas profesiones, ¿no?, ya marcadas. Por ejemplo, la icónica de siempre, las maestras. Las maestras, pues, es una profesión de mujeres, ¿no? Así se conoce desde hace años. Hoy en día, pues, ya hay muchos más hombres profesores, e igual en aquella época también habían hombres profesores, pero para las mujeres era una de las pocas profesiones que se permitía ejercer como tal. Y además de eso, también se permitía que las mujeres incursionaran en la literatura. No era mal visto, era algo permitido, entre comillas, ¿no? Sin embargo, la mayoría de mujeres que ejercía el oficio literario guardaba sus escritos para sí mismas. Recordemos que a la hora de escribir, pues a veces se tocan temas un poco polémicos, y me imagino que por eso ellas decidían guardar sus escritos. El caso que mencionábamos de la mamá de Alfredo Espino, ¿no?, que venía de una familia de intelectuales y ella también escribía poesía, sin embargo, pues lo dejaba como algo personal. También tenemos que la literatura permitía que las mujeres incursionaran en estos espacios políticos sin ser mal vistas. Además, para esos años, siglo XX, se permitía, ¿no?, que las mujeres fueran educadas en poesía, literatura, música, aprender idiomas diferentes, ¿no? Pero igual no podían tener mayor incursión que no fuera supeditada a un hombre, ¿no? Y ahí mencionábamos antes de empezar a grabar. Por ejemplo, las contemporáneas de Amparo fueron, a nivel latinoamericano, tenemos a Juana de Ibarboro, uruguaya poeta, Alfonsina Storni, argentina, sí, icónica, ¿no? Icónica, correcto. Gabriela Mistral, igual, otra poeta icónica. Y acá en El Salvador tenemos a Claudia Lars. Pero hablábamos de por qué Claudia Lars sí fue conocida. Ella tuvo, pues, la venia de su papá y su hermano. Hablamos que su papá era Peter Patrick Brannon, el fundador de la Logia Teosófica del Salvador. Y su hermano era viceministro del gobierno de Maximiliano Hernández Martínez. El hermano de Claudia se llamaba Maximiliano Brannon. Entonces eran personas, pues, que tenían mucho privilegio, ¿no?, a nivel político. Estaban bien conectados realmente. Correcto. Sí, correcto. Y esto influyó, queramos o no, en que Claudia Lars, pues, haya sido una de las poetas icónicas de su época, ¿no? También hablábamos sobre Alfredo Espino y la relación que tenía con Miguel Ángel Espino, que estaba ahí sembrado. Correcto. A la par del, como secretario personal del presidente de aquel tiempo. Exacto. ¿Quién era el presidente de esa época? A partir de 1945 fue, ¿verdad? Sí, entra el general Salvador Casaneda Castro. Okay. Pero acá ya en el contexto luego del golpe de Estado, ¿no?, de la huelga de brazos caídos y lo demás. Que eso fue, pues ya vamos a ver cómo marcó la vida de Amparo. De Amparo, correcto. Y pues a nivel de literatura, ya mencionamos quiénes eran las contemporáneas de ella. Y lo que hablábamos, que lastimosamente, ¿no?, por las decisiones que Amparo toma, es exiliada y relegada de la historia, ¿no?, de la literatura salvadoreña. Únicamente tuvo 2 publicaciones durante su vida. La primera fue antes del suceso canónico. Sí, del que vamos a hablar más adelante. Y la segunda fue después, ¿no?, ya un año antes de morir. Correcto. Ahora, esto es con respecto al contexto en el que vivió Amparo Casamalguapa. Sí. ¿Qué nos puedes decir de sus primeras etapas de vida, su relación familiar y todo esto? Bueno, Amparo nace en una familia llena de muchas mujeres. Su padre fallece de la epidemia, cuando fue la epidemia de viruela negra. Y según los datos encontrados, pues el padre de ella era un tenor y pianista, pero era pobre, ¿no? Su familia era una familia pobre, sin embargo, su papá era aficionado, ¿no?, a las artes musicales. Y su familia materna era mestiza. Ella estuvo marcada por el mestizaje. Estos datos, pues, los ha recolectado Elena Salamanca. Ella tiene un artículo, ¿no?, muy bueno
un trabajo excelente, y ella fue al MUPI a visitar el archivo y recoger información para poder escribir ese artículo, y lo compara junto con el libro, el único libro autobiográfico que publicó Amparo, ¿no? Un año antes de su muerte. Sendero Estrecho, que me parece que se llama, ¿no? Sí, vamos a que nos hemos estado Sí, correcto. equivocando con el nombre, pero ahorita te confirmo cómo se llamaba este libro. Bueno, ¿cómo se llama este libro? El Angosto Sendero. Agosto Sendero. Es un libro de corte autobiográfico. Y acá, pues ella mezcla, ¿no? Con su alter ego, cuenta su vida desde su alter ego en este libro de El Angosto Sendero. Y también menciona, los datos sobre su familia no son muy abundantes, ¿no? Solo se menciona que su familia materna era mestiza, que su papá fue pianista, que su madre era ama de casa y estuvo rodeada de muchas mujeres en su familia, muchas tías, que la mayoría se dedicaban al oficio de la costura. Entonces, para seguir contextualizando, imagínate, su familia era la mayoría mujeres y ella fue la única de su familia en incursionar en el ámbito de la docencia y el periodismo, me parece. Sí, escribía en algunos periódicos y revistas de la época. Sin embargo, su mayor trabajo intelectual lo tuvo porque formaba parte del círculo de intelectuales que seguían a Alberto Masferrer. Ella fue discípula de Alberto Masferrer. Vaya. Entonces aquí entra nuevamente el estar supeditada a, ¿verdad? Una figura masculina. Correcto. En este caso, ella incursionó en el mundo académico literario de la época por ser discípula de Alberto Masferrer. En esos años, ¿no? Alberto Masferrer tenía muchos seguidores, escritores jóvenes que querían, ¿no? Pues estar cerca de un pensador del corte de Alberto Masferrer. Porque Masferrer defendía o presentó a la sociedad salvadoreña el vitalismo, Correcto. basado de su obra el Minimum Vitae. Sí, el vitalismo, pues, y todos estos jóvenes pues eran de esa misma corriente, ¿no? Sus discípulos. El vitalismo defendía la igualdad entre hombres y mujeres. Más que todos conocemos el Minimum Vital y sus ideas de que pues el ser humano necesita lo mínimo para poder llevar una vida digna. Sin embargo, también las ideas de Alberto Masferrer eran la igualdad, equidad entre hombres y mujeres, ¿no? Que hombres y mujeres tuvieran los mismos derechos, obligaciones, que no se dejara de lado lo mínimo que las mujeres necesitan para poder subsistir. En este caso, Elena Salamanca menciona que muchas mujeres seguían la corriente del vitalismo y Alberto Masferrer porque se preocupaban de su contexto social. En este caso, las maestras se preocupaban de que sus alumnos pues no tenían lo mínimo para poder aprender, comida, ¿no? Vestuario, útiles escolares. Y así pues, este movimiento, también Elena Salamanca ahí menciona que se dedicaba a alfabetizar a las personas en los parques y que antes de Amparo llegar al momento icónico, ¿no? En su vida de en la plaza mencionar un discurso que cambió el rumbo total de su vida y su destino, también ella visitaba las plazas con este grupo de jóvenes discípulos de Masferrer para alfabetizar a las personas, ¿no? Recordemos que Ella me parece que en su etapa, bueno, en una etapa de su vida ella decide volcarse a la educación de forma no convencional y empieza a ofrecer o a dar clases gratuitas, me parece, a los obreros. sí, era parte de ese movimiento, ¿no? De la alfabetización, porque estas personas, bajo la filosofía de Alberto Masferrer, creían que era, obviamente, ¿no? Leer y escribir es algo vital para el desarrollo del ser humano. Correcto. Y en ese entonces, pues, solo las personas que podían acceder a la educación, que eran de un estrato socioeconómico medio alto, Acomodados, sí. exacto, podían acceder a la educación, a la lectura, a la escritura. Entonces era como un movimiento social, imagínate, activismo. Claro. Vos con un grupo de intelectuales decís, vaya, vamos a ir a alfabetizar a las personas que están en los parques. Ya era un acto social y lleno de solidaridad, pues porque en los círculos intelectuales compartir el conocimiento con La masa, con el con el pueblo. populacho no, Sí. no es bien visto. Sin embargo, quiero rescatar eso porque se notaba que ya Amparo pues tenía mucha conciencia social Sí, sí, sí. de las injusticias que se vivían en esa época, ¿no? Y luego de esto del vitalismo, también quiero rescatar algo.
en el contexto de la época, recordemos que ellos estaban viviendo la dictadura de Martínez, y habían dos esferas, ¿no? La política y la intelectual. Los intelectuales de la época apoyaban, ¿no?, hasta cierto punto a Maximiliano Hernández Martínez. Sin embargo, luego de la segunda reelección se da un quiebre. Ya los grupos intelectuales no están de acuerdo con la segunda reelección de Martínez, y se da el quiebre entre los que lo siguen apoyando y los que no. Los que no, pues condenados, ¿no? Pero mira, ¿no crees que también eso de seguir apoyando o apoyar estaba relacionado con aquello de sostener cierta calidad de vida? Sí, correcto, claro, y lo vemos en Amparo, ¿no? Lo vemos con ella. El privilegio. Ella, al ser maestra, pues pudo ascender rápidamente en su carrera en el magisterio. Sin embargo, ella toma decisiones, ¿no?, que marcan ya su vida de ahí en adelante. De ahí en adelante, correcto. Las persecuciones que las personas de los círculos intelectuales, llámense periodistas, filósofos, poetas, etcétera, sufrían al no estar ya de acuerdo con la segunda reelección, también es algo importante de rescatar, porque de ahí viene todo lo que ella empieza a sufrir, ¿no? Y llegamos al año de la mención del discurso. Fue en el año de 1939. Correcto. En ese entonces, Amparo tenía 29 años, soltera, sin hijos. Imagínate ya para esa época. En ese tiempo, en el contexto, 29 años sin hijos, soltera, era así como que... Te dejó el tren. Sí, correcto. Ya se quedó solterona, ¿verdad? Y ahora es al contrario. Hoy, mientras más, todavía ya a los 35 empiezan a pensar en tener hijos. A mí me dicen, muy rápido ha tenido hijos. Y yo, vivo rápido. Pero sí, ya con estos actos de vida, ella también marcaba un ir en contra del sistema, ¿no? Al ser... Primero que nada, al ser un profesional. Segundo, estar soltera. Tercero, no tener hijos. Ni novio, ni rastro de que se fuera a casar rápido, ¿no? Entonces, Elena Salamanca rescata esto también como un acto de ir en contra del sistema. De su familia, pues, ella era como la diferente, sí, la que iba a la contraria. Como la oveja negra de la Correcto, familia. La oveja negra. El 29 de agosto de 1939... a ella le invitan a un acto conmemorativo por el fusilamiento de Gerardo Barrios. La invitan a este acto a hacer una ofrenda floral y que pronunciara un discurso. Desde el momento en que la están invitando, ¿por qué crees que es? Porque era conocida en el ámbito literario y también intelectual. Correcto, de la época. Y todos esperaban pues un discurso que hablara sobre Gerardo Barrios. La sorpresa fue que no, sino que su discurso fue de ataque contra Maximiliano Hernández Martínez. Se le va la yugular, ¿no? Imagínate, tuvo ovarios, así. Sí, definitivamente. Ovarios, porque yo me pongo a pensar, quizás un día despertó y dijo, bueno, hoy voy a hablar en contra del dictador. Sí, hoy he venido a ser de vergue. Definitivamente, porque ya le vamos a dar lectura a este discurso de 1939 y qué salvaje realmente. Sí, y no solamente a las mujeres se nos critica mucho porque dicen que nosotras actuamos desde la irracionalidad, desde lo sentimental, desde el hígado, ¿no? Y que los hombres son más... centrados o coherentes, que dimensionan más al no actuar desde los sentimientos, se dice que son más de lo racional y nosotras irracionales, correcto, que las mujeres no pensamos las cosas con cabeza fría, sino desde el sentimiento que nos genera, ¿verdad? ¿Y sí o qué ondas? Pues eso es muy debatible, ¿no? Te mentiría yo si te diría que no reaccionamos así, pero tampoco es que seamos 100% irracionales. Al contrario, a las mujeres nos toca pensar más las consecuencias de todos nuestros actos por lo que implica, ¿no? Más si ya tenés familia, hijos, etcétera. E igual los hombres también tienen reacciones irracionales. No, pues sí, claro no es del género, sino es del ser humano como tal. Y para mí tenemos ambas. No hay blanco y negro. Sí, todos podemos ser en cualquier momento irracionales. Víctimas de un ataque de neurosis, cualquier cosa. Exacto, definitivamente. De momentos esquizofrénicos. Correcto, sí. Y a la vez también tenemos decisiones que las tomamos desde lo más racional posible. Entonces, siento yo que es uno de los
estigmas, ¿no?, que caen sobre las mujeres, que somos seres irracionales. Porque yo dudo que Amparo haya tomado esta decisión irracionalmente. Sí, mentira. Estaba poniendo en juego su vida, su profesión, su familia. Todo. Absolutamente todo. Entonces, me imagino que esa fue una decisión muy, muy meditada. El tener el espacio y decir, lo voy a usar para denunciar socialmente lo que está pasando actualmente. Okay. Entonces, agosto 1939, correcto, en la Plaza Gerardo Barrios, explota un discurso. ¿Te gustaría leerlo? Sí, vamos a leerlo porque este discurso es bien famoso y en todas las biografías se encuentra, pero nadie lo menciona. Está el discurso así solito, ¿no? Y es importante analizarlo para saber las repercusiones que esto trajo. El discurso dice así: con mi palabra limpia de soborno y de intriga, vengo a rendir homenaje a la memoria del capitán general José Gerardo Barrios Espinosa, por invitación de la sociedad que lleva su nombre. La sociedad me pidió una oración fúnebre, un discurso de exaltación para aquel mártir de las más nobles causas, pero mi juventud y mi deseo de colaborar por el bienestar de mi patria solo pueden tomar del pasado un ejemplo para las luchas presentes. Es por esto que mi espíritu se limita a invocar en esta hora de doliente conmemoración al espíritu viril de aquel militar insigne, para que mis palabras caigan en tierra fértil y sean una lección viviente. Señores, El Salvador no debe ni puede olvidar a los hombres que marcaron una trayectoria luminosa en su vida, y es porque la inquietud y el anhelo de mejorar está palpitando en nuestra sangre, por lo que hoy hemos venido a recordar al ciudadano respetuoso de la ley, al militar que dio lecciones de bravura y de honor, al estadista generoso que dio alas al pensamiento y amplió los horizontes de nuestra economía nacional. Para hablar de José Gerardo Barrios sin mancillar su nombre, es preciso vestirse una coraza de valor. Es necesario situarse en un plano de verdadera responsabilidad para seguir sus huellas. Es urgente arrostrar el peligro en aras de la redención nacional. Porque todos sabemos que hoy más que en ningún tiempo estamos pasando por un periodo de verdadera tiranía y corrupción social, en el que el decir la verdad y defender la ley es un crimen que se paga con la cárcel y el destierro. Estamos en un instante en que por fin se ha tenido que admitir la verdad de que altos funcionarios del gobierno se han venido dedicando impunemente desde hace tiempo a envilecer al pueblo con drogas heroicas, recibiendo mientras tanto los ditirambos de los salvadoreños irresponsables, ignorantes y perversos, en tanto que al infeliz chichero lo traen amarrado desde su rancho a la ciudad. Mientras algunos hombres del gobierno se hartan de miles de pesos de ganancias, los infelices pagan multas o van a trabajos forzados. ¿Cuál es la diferencia? Es que los unos están al poder y han sido respaldados y protegidos por el poder ejecutivo hasta última hora, y los otros son campesinos sin nombre. En esta hora de prueba para la República del Salvador, los puestos de dirección de bancos, instituciones armadas, de la banda de los supremos poderes y de la estación de radio están controlados por extranjeros, alemanes, italianos y españoles fascistas, que siempre ven primero los intereses de sus respectivos países. La prensa sufre una mordaza terrible y es por esto que no ha podido salir a la luz pública toda la corrupción moral de que hoy podemos hacer gala. Esta corrupción es tal que todo un señor director general de sanidad y otros altos funcionarios que hasta hoy es prohibido nombrar han traficado con morfina, cocaína y otros estupefacientes que precipitan a las mujeres por una pendiente sin nombre y a los hombres los convierten en guiñapos sin voluntad, sin dignidad y sin anhelos. Hombres del Salvador, yo como mujer salvadoreña protesto con todas mis fuerzas de un gobierno que en el nombre del orden público ha venido callando las voces de los hombres honrados que saben estas cosas y otras de igual gravedad. Salvadoreños todos, estáis en la obligación de saber que el gobierno de una nación no está formado solo de un presidente, sino que el gobierno es el conjunto de funcionarios al servicio del país entero. Si los contrabandistas trabajan desde hace 4 años, ¿qué hacía entonces la Policía Nacional?
Han estado encarcelando ciudadanos honrados y nobles, como los profesores Francisco de Alba, Víctor Gutiérrez, al coronel José A. Marín, ciudadano defensor de la Constitución del 86, a quien la Suprema Corte de Justicia acaba de denegar el amparo solicitado, a quien ni siquiera se le ha admitido defensor en el juicio que se le asigue, a quien ningún miembro del ejército se ha atrevido a defender. Para los que seguimos las huellas de los grandes hombres de la historia, no hay en el presente más que detenciones, destierros, cárcel y torturas. Pero no importa. En los anales de la historia patria están escritos los nombres de los mártires que sucumbieron a manos de la traición, de la tiranía y del miedo de los pueblos débiles. De esos anales gloriosos debemos tomar lección. Salvadoreños responsables que me oís, tened presente que si hoy dejáis pisotear nuestros derechos de gente civilizada y calláis indefinidamente, aún delante de las peores realidades, merecéis vuestro porvenir. Y en ningún caso tendréis derecho a ordenarnos que cantemos himnos de glorificación a las víctimas del pasado. A fe mía que si no seguimos con amor y con valor el sendero que dejaron señalados nuestros grandes hombres, ellos nos desconocerán desde su gloria inmancercible, conquistada con sangre de sus venas y el filo de su espada. Ahí termina. Ahí termina. Durísimo realmente. Ahí hay varias cosas que se pueden, digamos, que ir analizando. Por ejemplo, hace referencia a que como tal la patria no le pertenecía al salvadoreño, sino que al extranjero. También habla sobre las situaciones de droga que se empezaban a ver en El Salvador. ¿Y cómo se juzgaba a las personas campesinas que vendían chicha? Ese contraste del que vende chicha y que lo arrastran desde su rancho. Y los que trafican con drogas de cuello blanco, ¿no? Porque menciona el MinSal. Bueno, en aquel entonces no se llamaba así, pero menciona que trafican. En aquel entonces se llamaba Dirección General de Sanidad. Que traficaban con drogas fuertes, ¿no? Morfina y otro tipo de drogas que claro, a ellos no se les juzgaba de la misma forma porque tenían cuello blanco, ¿no? También menciona los nombres de personas que estaban presas en ese momento por denunciar al régimen. Persecución política. Entonces, al leer esto, realmente a mí no me cabe en la cabeza que ella lo haya hecho como un acto irracional. Al contrario, fue muy meditado, con el objetivo claro, sí, de denunciar. Y a la vez ella sabía, ¿no?, que al hacer esto pues renunciaba a su carrera intelectual, a su carrera profesional. Porque si se hubiera quedado callada y hubiera hecho un discurso como menciona al inicio que le encargaron, no hubiera pasado nada, ¿no? Sí, hubiera seguido con su carrera profesional, hubiera seguido escribiendo, pero decide en ese momento poner un hasta aquí con todo eso realmente. Sí, en el libro del Angosto Sendero hay un fragmento, porque ya que este libro es de carácter autobiográfico, ¿verdad? Hay un fragmento de cómo se supone que la mamá reaccionó cuando ella leyó este discurso. Y dice así: siempre creí que tu natural inteligencia podría manifestarse haciendo honor a nuestras virtudes y rechazando con energía los vicios y defectos que han mermado la fama de nuestros padres y de nosotros mismos. Pero ahora resulta que pretendes ir demasiado lejos. No voy a pedir que dejes tu carrera de maestra y escritora, por la que demuestras una vehemente afición. No, solo quiero señalar que estás traspasando los límites que corresponden a la conducta de una señorita. De una señorita. Así que también hay otro fragmento que dice acá: no he rechazado también varias propuestas de matrimonio cuando los pretendientes exigieron que me quedara escribiendo sobre la belleza y la bondad en abstracto. Algunos de los jóvenes que me pidieron que no escribiera sobre temas que ellos llamaban peligrosos no me eran indiferentes. Más de uno me pareció inteligente, simpático, con un buen porvenir. Aún más, si he sacrificado el amor de mi madre, mi rápido ascenso magisterial y la feliz situación de saberme amada y respetada por ayudar al pueblo, debo tener paciencia y comprensión. Son como monólogos, ¿no? Sí, estas son, me parece que esto sale de las cartas que tiene Amparo con su mamá, ¿no? Sí, correcto. Esto queda dentro del registro y esto está en el MUPI, me parece, el esos registro. son fragmentos del libro,
Ok. del angosto sendero. Pero Elena Salamanca nos dice que tiene un carácter autobiográfico porque también hay ciertas cartas, ¿no? Extractos de cartas que ella utilizó para el libro. Entonces podríamos decir que sí, ¿no? En algún momento quizás fue un intercambio de cartas con su madre. Y ya, pues, para el tratamiento literario ella lo plasma de esa forma. Pero si te fijas, fue un discurso muy premeditado y hasta cierto punto quizás de despedida, ¿no? Sí. Ella ya sabía lo que venía, la persecución, ¿no? Y bueno, de hecho, luego de que ella pronuncia el discurso, le avisan que la iban a Apresar. apresar. El ministro de Justicia de ese entonces gira, ¿no?, la orden de que la capturen por delitos contra Contra el gobierno. el gobierno. O contra el... Ah, sí, ok. Pero ponete a pensar, también era un evento público. En 1939, agosto, estaba en la Plaza Gerardo Barrios. Me imagino que una gran cantidad de personas las que tuvieron que haber estado ahí. Correcto. Entre ellos, me imagino, sin duda, y parte del gobierno de Maximiliano Hernández Martínez. Sí, y acá Elena Salamanca nos dice que este discurso puso en evidencia las tensiones que Amparo sostenía con el entorno presidencial de Hernández Martínez. Después de la lectura, el ministro de Defensa Nacional, general Tomás Calderón, inició un juicio militar contra la maestra. Su discurso fue tipificado como hecho delictuoso, penado por el Código Civil como atentado contra las supremas autoridades, y se dio la orden de proceder contra la presunta autora, Amparo Casamalguapa, y contra los que en su consecuencia pudieran resultar autores, coautores, cómplices o encubridores del delito. Entonces acá le dan aviso a Amparo y a su madre, ¿no? Y pues ella comienza la huida. Primero viaja a Honduras, pero ella en el libro cuenta de que primero le empiezan a crear identidades falsas. Su casa la catearon, ¿no? Sí, claro. Llegan a registrarla y le quitan su pasaporte, sus documentos. Entonces a ella le toca huir con documentos falsos, con nombres falsos. El círculo al que ella pertenecía de intelectuales le ayuda mucho, ¿no? La influencia de Alberto Tomás Ferrer, pues tenía muchos conocidos discípulos en todos lados y ellos son quienes la ayudan. En el libro ella cuenta que pasa por muchos nombres. Se va con unos amigos que le ayudan, la encubren y toma el nombre de la señora Dubois en primer lugar. Y luego sí va de casa en casa, siendo hospedada por amigos hasta que llega a la frontera con Honduras. Y ahí toma el nombre de Niña Conchita. Luego hay también un fragmento que cuenta que a la hora de atravesar la frontera no tenía que pasar la frontera de El Salvador a Honduras a caballo. Y que igual por su condición de mujer la prevén y le dicen que no iba a aguantar el viaje. Que si a la persona que la llevaba, me imagino, ¿no? Le dice que si hay hombres que lloran en el camino y se quieren regresar, usted no va a aguantar, ¿no? No va a aguantar porque es una selva, hay mucho peligro, etcétera. Y ya en Honduras pues llega a México. Ahí le dan la visa de turista. Pasa de Honduras a Guatemala, ¿no? Pues según Elena Salamanca, no. Dice que en Honduras logra conseguir la visa de turista para viajar a México. Ok. Con otro nombre falso, ¿no? Incluso se tuvo que vestir de mujer. Ahí en la frontera no pudo pasar se tuvo que vestir de hombre. No pudo pasar como mujer porque una señorita que viaja sola llama la atención, ¿no? ¿Qué hace una mujer sola? Seguimos a lo mismo, ¿verdad? La mujer supeditada a la figura masculina. O viajar sin chaperona o sin alguien que te acompañe llamaba mucho la atención y iba a levantar sospechas. Entonces se tiene que vestir de hombre y adopta el nombre de Goyo. Goyo. Dice acá que le consiguen zapatos de hombre y se hace pasar por el nombre de Goyo para poder cruzar la frontera. Qué loco ese nombre, mira ahorita cómo está de moda con esto de Jujutsu Kaisen y el anime. Así que le toca a ella vestirse de hombre para poder pasar. Y ahí en Tegucigalpa es que consigue la visa mexicana. Ok. Llega a México y ahí consigue el asilo político.
en el año siempre de 1939. Todo un viaje en ese momento. Y en el año de 1939, pues, conoce a Alejandro Dagoberto Marroquín, salvadoreño también que se encontraba en México, exiliado, y se casan. El mismo año. El mismo año. Vaya. O sea, pasó de... ¿Cómo me decías antes de empezar? Prisa llevaba. Se casaron, me imagino que a los meses de conocerse porque fue en el mismo año, ¿no? Quizá o tal vez tenía correspondencia, quién sabe. Lo dudo. Así que corrió, dijo, si no es aquí, si no me sumo ahorita me deja. Ok. Y Alejandro Dagoberto Marroquín, cabe mencionar, es un intelectual salvadoreño, ¿no? Sí, conocido por sus estudios, me Sí, parece. sobre los pueblos Correcto. indígenas. Tuvo mucha de su carrera, pues, fue en la Universidad de El Salvador. También tuvo estudios en la UNAM. Y desde entonces ellos viven entre México y El Salvador, ¿no? Tienen 3 hijos. 2 de ellos hombres, una mujer. En 1941 nace el primero, a quien llaman Lenin Alejandro. Lenin, ¿qué nombre más elegante es? Su segundo hijo de nombre Rolando. Y en 1944 regresan a El Salvador. Luego de que... Sí, le dan golpe de estado a Maximiliano. Correcto. Y ahí justo vienen a que su última hija nazca acá en El Salvador. Rosalba. Es correcto. Y luego tienen que irse. Porque llega otro golpe de estado. Correcto. En el mismo año, 1944, luego del golpe de estado del 21 de octubre, tienen que regresar a México. Y nuevamente, ¿no? Hasta 1957 regresan a El Salvador. Y ya en 1970 regresan a México junto con su esposo, ¿no? En 1971, en la tipografía Ungo, publican El Angosto Sendero, novela autobiográfica, donde relata ella su odisea hasta los 28 años cuando se enfrentó al Maxi. Correcto, con su discurso. Y en 1971 muere en San Salvador. O sea, su vida la pasaron viajando de El Salvador a México y viceversa. Me parece que ella está enterrada en el cementerio de los Ilustres. Pues fíjate que vamos a tener que ir a visitarla porque no sé. Pero vamos a ir a verificar si es cierto. Sí, correcto. Sería muy, muy bonito ir y pues de una forma u otra honrarla, ya que fue olvidada por la historia realmente. Si te fijas, al buscarla a ella en Google, pues son pocos los registros las cosas que se hay. encuentran, sí. Correcto. Porque además de las 2 publicaciones que tiene, hace publicaciones de poemas, me parece. Sí, tiene el libro de poemas que lo publicó en 1938, El joven sembrador. Producto de las ideas inspiradas en la doctrina vitalista, ¿no?, de Alberto Masferrer. En 1968, la revista Cultura homenajea a Alberto Masferrer. Hay muchos poetas, hay escritores salvadoreños que colaboran en esa edición. Imagínate, la directora de esa revista era Claudia Lars. Vaya. Y en esta edición pues publican Reencuentro, un fragmento del libro en preparación, El Angosto Sendero. Imagínate, en el 68 ya lo tenía en preparación, pero lo publica hasta el 70. Hasta el 70, un año antes de su muerte, ¿correcto? No, el mismo año. El mismo año. En el 71. Ok. En el 71. Y pues también los fragmentos que les he leído han sido de este libro. Y este me llamó la atención porque como homenaje a Alberto Masferrer, pues le incluyen a ella, ¿no? Ya luego de todas las dictaduras de Maximiliano y todo lo demás, ya estamos hablando del 68. La incluyen y son fragmentos chiquitos. Por ejemplo, hay uno acá que me llama la atención porque Rosalba es el seudónimo acá que ella utiliza, y así se llama su hija. La última, correcto. Y acá este fragmento habla sobre cómo a ella le dieron trabajo. Dice: una mañana de mayo, atravesando el histórico jardín situado en el centro de la ciudad, una voz detuvo a Rosalba en su diario recorrido al trabajo. Buenos días, señorita. Siempre nos encontramos aquí a esta misma hora, dijo sonriente y limpísima una persona que resultó ser la niña Anelita, directora y maestra modelo del kindergarten anexo a la Escuela Normal de Maestras. Buenos días, contestó Rosalba, y vacilante esperó el motivo de aquel súbito exordio. Usted es maestra, ¿verdad? ¿Trabaja en algún colegio de este vecindario? Sí, señorita, doy clases en el Colegio Centroamericano. Tengo una proposición que hacerle, explicó la niña Anelita.
¿podría llegar a la escuela normal cuando termine de dar sus clases esta mañana? Con mucho gusto, a las 11:30 llegaré. Bien, allá le espero. Y no falte, señorita, porque me imagino que va a interesarle mi propuesta. Entonces aquí ella, imagínate, empieza a contar como su vida de cómo llegó a ser maestra, ¿verdad? Y así. También cuenta la persecución, cuenta cómo le afectó el hecho de ser una mujer intelectual, que los hombres pues le dijeran, no escribas de eso porque es peligroso. Y es algo a lo que nos enfrentamos las mujeres. Por lo mismo, ¿no? Hay hombres que te intentan como coartar el desempeño, el desarrollo profesional. Y pues muchas mujeres deciden, bueno, papito, discúlpame, pero Sí, aquí no es. aquí no me mandas. Ajá, sí, sí. Entonces ella fue de esas mujeres, ¿no? Aquí lo deja plasmado. Perdió muchas oportunidades amorosas, que en aquel entonces era vital, ¿no? Casarte, tener hijos. Por su profesión, por lo que escribía. Por su visión de la vida. Exacto. Entonces, también me llama mucho la atención que ella, imagínate, creo que sus hijos los tuvo como de 31, 32 años. Ya mayor. Que eso también es otro estigma que pesa en la mujer. El tener hijos. Ahora ya como han cambiado los tiempos, pues ya es una decisión muy personal. De hecho, haciendo cálculos, mira, 28 años tenía para 1939, ¿no? Sí. Sumarle 5 años, 34 años tendría cuando tuvo a su última hija. Correcto. Para 1944, que vino aquí a nacer a San Salvador, Rosalba. O sea, ella hizo las cosas a su manera, Como quiso. Y por lo mismo fue víctima de muchos estigmas, ¿no? Ya ella lo deja entrever ahí. A mí me llamó mucho la atención eso, porque es verdad, las mujeres lo pasamos. Creo que no hay mujeres que le digan a un hombre, mira, no deberías de trabajar de eso porque es peligroso. Sí. O mejor no escribas porque no me gusta. Ajá, sí, O sea, sí, son cosas bien, ¿qué te digo? De carácter personal, juicio de valor sobre otras personas, así Exacto. como deberías de vivir la vida como yo te digo que la tienes que vivir. Y que las parejas muchas veces, yo conozco muchísimos casos de mujeres que han dejado de estudiar porque sus parejas no les gusta. Correcto. O porque se ponen celosos de que convivan con otros hombres. Y es lo que te digo, son cosas que los hombres no viven. Porque, por ejemplo, hay casos de mujeres que los hombres las tienen tan sometidas que no las dejan trabajar, no las dejan estudiar, o si estudian, no las dejan juntarse con hombres en los grupos de trabajo, o ellos las van a dejar, las van a traer incluso hasta el salón. Una cosa de sometimiento. Exacto. Lastimosamente, pues esas cosas todavía pasan, se ven. Sin embargo, ahora, con todos esos derechos que hemos ganado, pues ya tenemos hasta... Es correcto, con eso de los derechos que se han conseguido, también habría que decir que eso ya se volvió una opción, no la regla general. Correcto. Porque, como decíamos al principio, muchas personas piensan que la cordialidad que vivimos hoy en día, los derechos de la mujer que se tienen hoy en día, este grado de igualdad, porque no es una igualdad plena, ha sido así siempre. Y no, en lo más mínimo. Yo quiero hacer la mención de que realmente, si te pones a pensar, nuestro sistema político antes de esto, o sea, nuestro sistema económico, viene de la esclavitud, del esclavismo. Correcto. O sea, nosotros, ¿qué te puedo decir? Tenemos una cultura laboral basada en esa forma, de someter al empleado, de someternos a nosotros a una voluntad de alguien más, de recibir llamadas en cualquier momento. Y de igual manera han sido, digamos que, derechos que se han venido ganando. El problema, y ponete a pensar que hay gente que dice, no, mejor no me quejo porque pues sí, no quiero que me echen, bro. Exacto. Todavía está eso, ¿no? Igual lo mismo sucede, por ejemplo, en los lugares de trabajo, que las mujeres muchas veces tenemos que soportar acoso, abusos, y preferimos decir, no, mejor me quedo callada porque no quiero perder mi trabajo, ¿no? Si no quiero causar problemas, mira qué complicado eso. Y igual, era lo que hablábamos fuera de micrófono, que en las mujeres lastimosamente está ese elemento de que en una relación de poder, por ejemplo, el trabajo, que es el ejemplo más trillado. En el trabajo, los hombres no están supeditados a que alguien te dé el trabajo. Digamos, si un chero te consigue trabajo, de vos no van a decir, se lo dieron porque es mujer de, ¿verdad? Porque es pareja de. En cambio, si una mujer entra a una posición laboral, lo primero
con lo que se le descalifica es entró porque es mujer de, o porque, o ya estando ahí, si te dan un ascenso, la ascendieron porque es mujer de. Nunca la gente lastimosamente no piensa, la ascendieron porque tiene la capacidad, porque ha demostrado las competencias para estar en este puesto. En cambio, los hombres no sufren de eso, no pasan por eso. Sí, pero de forma general, pero no es así como un símil parecido, ¿verdad? Porque ya eso mujer de implica como cierta complicidad sexual. Exacto. En el caso de los hombres es una cosa así como, ese mae tiene su padrino, ese mae tiene un cuello, una cuestión de familia. Pero no una te cosa sexualizan. Así. Sí, no. Bueno, y la mujer... hay gente a la que... sí, se le sexualiza. Pero sí, en el caso de la mujer es una cosa más dura, eso es cierto. Y bueno, siguiendo otra vez con la línea ya, encarrilándonos. Sí, te quería pedir, porque hay un par de poemas de Amparo, no sé si te gustaría leer alguno de ellos. Sí, acá tengo Canto del obrero despierto. Madre naturaleza, voy por los caminos anchos, destruyendo ignorancias, por conquistar el pan. Trabajo con anhelo, estudio sin descanso, soy un obrero ansioso de conquistar su pan. A mis hermanos digo que ha llegado el momento de olvidar viejos odios por conquistar el pan. Que los hijos crecidos en la fábrica oscura nos exijan a gritos la conquista del pan. Con sus caritas pálidas, con su infancia perdida, con su falta de escuela, por conquistar el pan. Madre naturaleza, dejé atrás los caminos de negra esclavitud, por conquistar el pan. Mis manos van tendidas invitando a la unión, al estudio, a la lucha, por conquistar el pan. Un clamor a lo lejos da la señal guerrera. Es un dolor de siglos la conquista del pan. Ayer venía solo, hoy vamos por millares. Nos hemos vuelto hermanos por conquistar el pan. No importa que en la lucha caigamos sin remedio, con el laurel en la frente por conquistar el pan. Ya vendrán nuestros hijos valientes decididos a contestar agravios por la lucha del pan. Este poema pertenece al poemario que publicó en 1938, ¿verdad? El joven sendero. No, el joven sembrador, perdón. Sí. Es que de lo que decíamos, que nos habíamos confundido. Sí. Los nombres se nos han cruzado. Sí. Pero si te fijas, hay mucha influencia del vitalismo, ¿no? Sí, de hecho, sí. Ese mensaje es claro para el obrero, es correcto. Y muy distinto, bueno, dista demasiado ya en su posterior novela autobiográfica el contenido de lo que habla, ¿no? Así que lo que estoy analizando y que te mencionaba yo es porque solo dos producciones literarias a lo largo de toda su vida, ¿no? Sí, correcto. Para mí influyeron dos cosas, lo que te decía. Uno, el exilio. Tal vez si ella no hubiera pronunciado ese discurso, hubiera tenido una producción literaria más amplia, no hubiera sido censurada ni olvidada por la historia. Y la segunda, me imagino yo que tuvo mucho que ver, ya fue su familia, ¿no? Ya al consolidarse como madre, pues ya la labor de maternar es extenuante y te lleva pues la mayor parte de tu tiempo productivo como mujer. Y sumado a que en ese entonces pues la labor era completamente dedicada a las mujeres, la crianza de los hijos, porque ya si te fijas en su último libro, ya sus hijos estaban grandes, ya me imagino que cuando tuvo ya su tiempo nuevamente para poder escribir fue que... Sí, para el 44 al 71, digamos que tendríamos casi 20 y tantos años. Sí, correcto. 20 y tantos años de edad la hija menor. Ya los siguientes hijos tendrían como 30 y tantos años. Y recordemos, o sea, utilizando el meme que se estila hoy en día, la gente se hacía más vieja temprano, ¿verdad? Entonces, las responsabilidades familiares ya a los 29, 30 y tantos años en aquella época ya era de personas que ya tenían su carrera, tenían su familia, ya que tenían casa, cosa que nosotros hoy en día no tenemos vivienda propia, pero en aquel tiempo se podía, pues. En ese tiempo no estaban caros los terrenos. Sí, definitivamente. Así que mira, qué personaje más interesante realmente, ¿no? Esa es su vida, sí. ¡Miren allá, en la ventana! ¿Es un super robot? ¡No! ¿Es una máquina del futuro? ¡No! ¡Es mi papá desinfectando la casa! ¡Wow! Conviértete en el héroe de tu familia usando Family Guard, que mata el 99.9% de virus y bacterias. Vamos a ver.
Vamos a hacer la crónica, ¿te parece? Aquí la traemos. Nace en Nejapa en 1909. En 1927 se gradúa como maestra. En 1938 publica El joven sembrador. En 1939, el 29 de agosto, hace en la ofrenda floral el polémico discurso en la Plaza Gerardo Barrios. En 1939, el mismo año, huye en persecución política primero a Honduras y luego a México. En 1939 contrae matrimonio con Alejandro Dagoberto Marroquín, que Correcto. Eso fue muy rápido. En 1941 nace su primer hijo, Lenin Alejandro. En 1943 nace su segundo hijo, Rolando. En 1944, junto a su esposo Alejandro Dagoberto Marroquín, regresa a El Salvador luego de la caída de Maxi. Sí. En 1944 también nace Rosalba, en El Salvador su última hija. Después del golpe de Estado del 21 de octubre, tienen que volver a irse a México. En 1957, junto a su esposo nuevamente y sus hijos, regresa a El Salvador. En 1970 regresa a México junto a su esposo y en 1971 publica en tipografía Ungo su novela autobiográfica. En 1971 también muere. Personaje histórico que realmente, a mi forma de ver, aporta mucho a la historia de El Salvador. Correcto. Y un ejemplo claro de cómo uno debe de ser digno y consecuente con sus ideas y pensamientos. Entonces, me gustaría preguntarte, como para ir terminando el episodio, desde tu visión como feminista, ¿cuáles consideras que son los aportes que hace Amparo a esta lucha? Bueno, primero que nada, fíjate, aparte de lo que está a la vista, ¿no? Que todos sabemos que fue un ejemplo de lucha, valentía. Correcto. Y lucha. Para mí, lo que podemos rescatar de ella en la actualidad, ¿no? Más que su ejemplo de activismo, quizás su ejemplo de vida. En el sentido de que fue una mujer que no tuvo miedo de vivir contra lo establecido. Desde el momento en que ella menciona en su discurso todo lo que denunció, ella estaba renunciando, ¿no? A sus privilegios, a su carrera profesional, ya lo mencionábamos, intelectual, etcétera. Y quizás esto marcó su vida en un buen sentido, porque imagínate, en el exilio conoció a su esposo, ¿no? Conoció el amor, podemos decir. Pero ella estaba consciente de que su estilo de vida, de que sus aficiones, su profesión, su pasión, la literatura, ser intelectual, la alejaba de poder tener aspiraciones de pareja. Y creo que eso también a las mujeres nos pesa mucho, ¿no? Todavía nos pesa mucho el de que nos digan, no vas a encontrar a nadie, ya estás mayor, o por tu tipo de profesión, los hombres te van a huir. O tu carácter, tu forma de ser, cambias y vas así. No, eso está bien cabrón. Hay muchas mujeres que nos tildan de tener un carácter muy fuerte, porque no entramos en el canon de la mujer suave, delicada. No, pero es que también te pasas, o sea. Entonces, para mí ella era así, ¿no? Una mujer decidida, valiente. Correcto. Que no tenía miedo de quedarse sola, porque a los hombres no les gustaba su profesión o la querían censurar, y ella misma lo dice, ¿no? Tuvo que renunciar a muchas personas que le llamaban la atención por sus ideales. Y eso es todo, ¿no? Ella es el ejemplo claro de vivir por los ideales, por sus ideales, por ser fiel a ellos. Renunció a su familia, a su madre, a su país, a su carrera. Entonces eso es muy digno, no cualquiera lo hace, no cualquiera dice mis ideales van sobre todo, ¿no? Muchos, como ya mencionabas, prefieren callar por diversos motivos y no se juzga, pues ya es cuestión de cada persona. Pero imagínate llegar a ese punto de que por tus ideas sacrificar todo sin saber lo que iba a pasar en otro país, porque ella se manejó en la incertidumbre, ¿no? Sí, correcto. No sabía si iba a lograr escapar, no sabía si a su familia acá le iban a hacer algo, no sabía lo que iba a suceder de forma general, de hecho. Correcto. Entonces, aventarse al precipicio y salir sin un rasguño, pues... Bueno, de eso de rasguño sería de ver, porque nadie de palo. Correcto. Todas las cosas de alguna u otra manera, dejar atrás un cambio, o sea, ya de por sí ponete a pensar un cambio de vida drástico,
en el que ya digamos que de alguna manera tenías reconocimiento, tenías una vida, ibas en Correcto. ascenso, y en algún momento no es como digas, ah, yo ya me cansé del éxito, sino que me cansé de la injusticia y quiero comenzar a denunciarla. Porque ahí hay una cuestión, mira, ese cambio de vida tiene como origen esa visión, o sea, ese contraste que existía entre la visión de ella y lo que estaba haciendo y no expresarse en contra de de las injusticias de la época. Correcto. Y era la otra oposición, era vivir con eso y vivir una vida, digamos que Tranquila. con beneficio. Sin complicarse. Pero Correcto. ahí llega la pregunta, ¿verdad? ¿Qué preferís vos? O sea, una vida fiel a tu personalidad, a lo que sos vos, o una vida, como decís, supeditada a otra persona. Correcto. Entonces ella rescató eso, el hecho de vivir como nosotros queramos, no como te lo imponga la sociedad o la religión o tu familia incluso, porque ya lo vimos, ¿no? Pues su madre no estaba de acuerdo del todo con lo que ella hacía. Sin embargo, la apoyaba. Y eso es muy también honorable en el sentido de que, pues muchas veces nuestros padres no están de acuerdo con lo que somos, con lo que hacemos, nuestras profesiones. Y aún así, pues que ella la haya apoyado significaba mucho, ¿no? Me imagino yo para sí. ella. Así que el mensaje principal que yo rescato es ese: vivir como nosotros queremos, bajo la defensa de nuestros ideales y siempre pues buscando, en el caso, ¿no?, de las mujeres que nos identificamos con esta corriente feminista, buscando emanciparnos siempre como mujeres y en el aspecto de cómo nos sintamos mejor. Para mí, yo creo que cualquier corriente feminista con la que uno se identifique pues es válida, es tu propia lucha, ¿no? Cada quien tiene su historia de vida, los acontecimientos que te han marcado y según eso pues vos te vas a desenvolver en la vida, en la sociedad. Entonces, para las mujeres que nos manejamos en la academia es un campo todavía muy difícil. Por lo mismo, si no tienes un padrino o un mentor, es difícil abrirse camino en el ámbito académico literario. En mi caso, pues que me desempeño en las cuestiones académicas, tenemos estigmas todavía las mujeres, de que solas, sin mentores o sin ayuda, no se puede lograr, etc. Y también tenemos ese estigma de las personas que se te acercan queriéndote ofrecer ayuda académica, sí, claro. a cambio de otras cosas, ¿verdad? Igual, siempre hay personas que se acercan a uno con una intención genuina al ver las capacidades que tenemos como mujeres de sobresalirnos en el ámbito académico. Entonces, yo lo traslapo mucho a eso porque es mi rubro, ¿no? Y yo he conocido mujeres académicas que yo las admiro y digo, son mi modelo, ¿no? Yo quiero ser como ellas. Y ellas me cuentan que les ha costado muchísimo llegar a donde están. Por lo mismo, porque el hecho de ser mujer te hace las cosas más difíciles. Y ponerle que tenés que jugar en un país en el que ya de por sí es complicado salir adelante, complicado brillar, y encima una sociedad machista que al final te limita o te retiene. Y no solo en el ámbito académico, fíjate que yo veía hace unos meses que lanzaron una convocatoria laboral acá en Santa Ana, una compañía de autobuses, de los autobuses urbanos, y decía para mujeres. La convocatoria era dirigida a mujeres motoristas, imagínate. Decime que fuiste a probar suerte. Mi licencia es la liviana, todavía liviana. No tengo la pesada. Ok. Pero está en proceso. En proceso. La gente en el post de Facebook escribía, que las mujeres, que no sé qué, que iban a chocar, y un montón de cosas, decime. O sea, y sí, al final cumplieron con la convocatoria y contrataron mujeres motoristas. Entonces, todavía hoy en pleno siglo XXI seguimos batallando porque hay profesiones que han sido eternamente de hombres. Y adentrarse en esos campos es difícil para las mujeres. Es lo que mencionábamos de las maestras, ¿no? O las enfermeras, profesiones que han sido históricamente de mujeres. Igual, ¿no? Creo que los hombres también sufren este tipo de discriminación. Por ejemplo, que la enfermería, hombres enfermeros, si vos ves, son poquitos. Son pocos, y hay como cierta discriminación, es cierto. Exacto. Igual,
ese intercambio de oficios, creo yo. A mí me gusta mucho ver reportajes de hombres pupuseros, por ejemplo. Ah, sí, sí, Hombres sí. que tienen sus negocios de echar pupusas, Correcto. otra profesión que era netamente femenina. O igual las mujeres desempeñándose en áreas, por ejemplo, de ingenierías. Vos sabés que son pocas las mujeres que estudian esas Sí, áreas. correcto. Igual es difícil, ¿no? Por las mismas cuestiones de género, o de trabajos pesados, rudos. Y aún así, pues, en el siglo XXI ya estamos viendo como ese intercambio, ¿no? En los roles de género. Lo mismo pasa cuando a los hombres se les critica por lo que te mencionaba de las paternidades, ¿no? Ah, claro. Y las maternidades, que no es que nos estén ayudando a criar, es su responsabilidad, porque todavía, ¿no? En los roles de género en el hogar, que ay, qué bien que tu esposo te ayuda a lavar los trastes, ¿verdad? Y así uno como, no me ayuda, también es la casa donde él vive, ¿no? Correcto. Y no voy a hacer yo todo. O los hombres que cocinan. Tengo yo varios amigos que hablando me dicen, no, es que en mi casa yo cocino. Y yo, ah, qué bien. Y gente que, uy, ¿por qué tu esposa no te tiene la comida lista, verdad? Fíjate que mi abuelita, ahora que lo recuerdo, fíjate, haciendo así el símil con eso, fíjate que yo me acuerdo, a mí desde pequeñito la cocina me ha gustado. Lavar trastos no, eso es una cosa que no se me da tampoco. O sea, pero a mí me gustaba experimentar bastante en la cocina. Entonces una vez yo me acuerdo que llegó mi abuela y yo estaba cocinando, estaba haciendo mis huevos en un sábado en la mañana, una cuestión así, y mi abuela se quedó viendo, se miraba lo que yo estaba cocinando, me miraba, ¿y qué estás haciendo? Me decía. Huevitos, le decía. Pero ¿y por qué? Vaya, siéntese, usted no debe hacer ese tipo de cosas. No, hombre, abuelita, le digo, si es que aquí le pone mucha sal a la comida. Pero sí, fíjate, esos roles, creo que están cambiando. Y tal vez no lo logramos percibir porque no hemos vivido toda la historia de El Salvador, no podemos saber qué es lo que fue vivir en 1920 en esa sociedad. Hoy en día las cosas van cambiando, como te digo, poco a poco. Y quizás me gustaría preguntar, para ir terminando este episodio, ¿el discurso de Amparo de 1939 es vigente actualmente? Pues se pueden rescatar varias cosas definitivamente. Para mí sí hay muchos elementos que siguen, ¿no? Alrededor de toda la historia de El Salvador. Sí. Hubieron cosas que no cambiaron desde que ella pronunció ese discurso hasta la actualidad. Por ejemplo, tengo entendido, ¿no? Que el vitalismo era un enemigo acérrimo, ¿no? De toda esa cultura del alcoholismo y la drogadicción. Fueron cosas altamente criticadas por Alberto Maferrer. De que los trabajadores únicamente tenían eso como diversión, ¿no? Que después de trabajar largas jornadas, la única distracción fuera ir a la cantina. Si me lo preguntás ahorita, tenemos largas jornadas laborales, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la distracción de los fines de semana? Asaditos, cerveza, salir a joder. Aunque ahora con eso de los antidoping. Sí, ya es una cosa que no. Saludo a mis amigos que el otro día los detuvieron, o sea, no se los llevaron, pero sí hay de andar con cuidado con eso. Igual, también las cuestiones de la corrupción y todo lo demás son cosas que nunca cambiaron desde 1939, lastimosamente, ¿no? Correcto. Las persecuciones, la censura, durante todos esos gobiernos militares siguió. Por eso es que muchos académicos tuvieron que irse exiliados a otros países, porque todo aquel que estuviera en contra de El régimen, la dictadura, era señalado, era capturado, ¿no? ¿Y qué tocaba? Pues si vos decías, miren, esto está mal, lo están haciendo mal, irte porque sabías que iban a ir contra vos. Lo mismo pasó ya en las épocas del 60, 70, antes de la guerra civil. Y lastimosamente El Salvador se ha visto marcado profundamente por estas persecuciones políticas, las dictaduras, la guerra, la posguerra, la violencia. Sí, la venta de la patria al extranjero. Todo eso realmente se ha sostenido, como vos decís. Y mira qué personaje más increíble. No te lo imaginas en la historia. Yo cuando tuve la oportunidad de leer toda la documentación que me proporcionaste para este episodio, me pareció un personaje que lo ocultado totalmente de la historia de El Salvador. Sí. Una persona brillante,
que fue fiel a su personalidad, a sus pensamientos, a su idea, que hay cosas que tal vez uno no comparte, que tal vez sí otras, las que sí comparte, y de eso se trata. No es como que tengamos que decir, yo comparto todo con esa persona, entonces la voy a apoyar, o solo comparto algunas cosas, así que no la puedo apoyar. No, es rescatar todos aquellos elementos que hoy en día podríamos decir importantes y necesarios a la hora de definirnos como personas. Correcto, así que esperamos pues abonar un poquito más a la memoria de Amparo con este podcast, rescatando todos esos personajes olvidados y crear también la espinita ahí en las personas que nos escuchan de conocerla más. Es correcto. De investigar sobre ella, de darle una mención en la historia, ¿no? Que fue hasta cierto punto muy injusta la historia con ella, porque fue una mujer muy valiente, eso no lo podemos negar. Tuvo los ovarios bien puestos. Sí, correcto. Y hizo lo que muchas personas no hicieron en ese tiempo. Creo que con ella se cumple lo de vivir. Es preferible morir de pie que vivir de rodillas. Vivir de rodillas, ok. Bueno, y Gabriela, ¿cuáles fueron tus fuentes para este episodio? Fíjate que al ser una persona muy difícil de encontrar en los archivos, ¿no? Me basé en el estudio que tiene Elena Salamanca. Ella realizó este estudio con el archivo que tiene el MUPI de Amparo. Su familia entregó al Museo de la Palabra y la Imagen documentación, cartas y demás cosas, ¿verdad?, sobre Amparo. Este artículo se lo recomiendo que lo lean, no es lo mismo que lo escuchen acá, lo que hablamos nosotros, ¿verdad? Correcto. Lo pueden encontrar ahí en internet. Se titula Ellas también pueden ser heroínas. Un acercamiento a Amparo Casamalguapa, 1910-1971, en el campo intelectual salvadoreño. Ella retoma datos del archivo del MUPI, datos de el Angosto Sendero, porque es de carácter autobiográfico, y también hace una contextualización de la mujer en el siglo XX, ¿no? Menciona ahí a varias de las contemporáneas que tuvo Amparo. Y también eventos, me parece, que recopila todos estos eventos que marcaron la lucha del feminismo en esa época. En el siglo XX, correcto. En Centroamérica y en... Latinoamérica. Y en Latinoamérica como tal. También tenemos acá la revista Cultura del año 1968, donde colabora Amparo. Y pues hay fuentes también de unas tesis que encontré por ahí. Internet, claro, no le voy a negar. Así que la información lastimosamente es muy escasa. Realmente no se encuentra una biografía de ella, así como... Y es difícil conseguir, por lo menos en internet no logré obtener una copia de los libros. Sí, no se logró. Tendríamos que averiguar, probablemente lo tengan en el MUPI. Pero igual yo también estuve ahí consultando en bibliotecas con otras colegas que han realizado estudios sobre mujeres en la literatura salvadoreña, y tampoco me dicen que no los han podido localizar. Saludos, Jennifer Cermeño, gracias por darme aliento para hablar de Amparo, porque tenía miedo. Así que bueno, gracias por escucharnos y esperamos que de verdad ustedes por su cuenta vayan e investiguen sobre Amparo. Sí, tremendo personaje. Bueno, y con eso terminamos el episodio número 62. Amparo Casamalguapa, la mujer contra el poder. Muchas gracias, Gabriela. Nos escuchamos pronto.